Listo, entonces, pues bueno, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Bienvenidos a la clase número 4 de integración de expediente clínico en consejería en adicciones. Entonces, esta semana nos toca revisar el entregable número 3 de nuestra plataforma que ya va a dar inicio con la integración inicial justo de nuestro expediente clínico. Como tal, pues ya iniciamos con algunos formatos desde no solo la clase pasada, sino desde el módulo anterior, ya comenzamos como avanzando un poquito esto. Se hizo en dos etapas, se decidió que se comenzara desde una materia intermedia, porque como ustedes se pudieron dar cuenta, pues la aplicación de tamizajes requiere pues de cierto tiempo, ¿no? No es como tan sencillo, tan rápido de aplicarse en 1 o 2 semanas, y en sí, pues nos tomó prácticamente toda la materia conocer todos estos instrumentos para poder aplicarlos. Entonces, ya que se aplicaron en una etapa inicial, en una prevaloración, pues ahora los vamos a incorporar a nuestro expediente. Em, Va a tener un orden distinto posteriormente en nuestro proyecto, el acomodo de todos estos documentos, pero lo importante es que los tengamos, ¿no? O sea, que los conservemos para cuando llegue el momento, solamente los integremos o los acomodemos, les demos el orden correspondiente. Entonces, vamos a tomarnos alrededor de unos 30 40 minutos aproximadamente en revisar algunos conceptos que nos hicieron falta en la clase pasada para ya terminar con esta parte teórica, y el tiempo que reste precisamente de la clase, pues lo vamos a tomar justo para comenzar con la revisión de los formatos que se van a integrar en el entregable número 3, pero también en nuestro proyecto. Muy bien. Entonces, recuerdo que en la clase pasada ya no vimos justo los tipos de ingreso al tratamiento, ¿no? Nos quedamos con fue el residencial, ambulatorio, residencial, ambulatorio y el de medio camino. Entonces vamos a continuar con los tipos de ingreso. Si tienen alguna duda, con gusto pueden ir levantando sus manitas o realizando algún comentario si así lo desean. Y bueno, entonces, ¿ya ven la pantalla? Sí, maestra. Gracias. Muy bien, entonces tenemos ay, los tipos de tratamiento. Tenemos el tratamiento voluntario, el ingreso involuntario y el ingreso de tipo obligatorio. Tenemos solamente tres tipos de ingresos. El ingreso voluntario, a grandes rasgos, se realiza cuando un usuario ingresa al establecimiento por cuenta propia, que llega a solicitar el servicio, el tratamiento, la atención, pide ayuda a un centro de rehabilitación. El ingreso a establecimientos con modelo profesional y mixto puede ser voluntario u obligatorio. En el de ayuda mutua es estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio si son establecimientos reconocidos por CONADIC. Entonces, aquí nos está diciendo que en un modelo profesional y mixto, que es como una clínica de rehabilitación, un hospital psiquiátrico, o un establecimiento mixto, un centro de rehabilitación que esté registrado, que cuente con un equipo multidisciplinario, puede ofrecer un internamiento, un ingreso eh, voluntario u obligatorio. El voluntario, ya lo decía, es quien llega por su propia voluntad, por cuenta propia. Y el ingreso obligatorio, este es porque está cumpliendo con alguna condena, alguna sentencia,
y bueno, se le ofrece justo esta alternativa de cumplirla dentro de un establecimiento. Entonces puede ser dictada solamente por el Ministerio Público o algún juez. El de ayuda mutua, pues se refiere a todos estas agrupaciones, estos anexos, granjas, ¿no? Espacios que no están regulados, que no están aptos, no son aptos para poder contener, ingresar, internar a personas en ese establecimiento. Entonces, legalmente solamente se pueden realizar, eh, se puede ofrecer el servicio de manera ambulatoria, ¿no? Pero en algunos establecimientos que llegasen a estar reconocidos en esos espacios, dado a que están registrados como tal, como centros de ayuda mutua, solamente los ingresos pueden ser de forma voluntaria. Aquí sí no puede haber un ingreso involuntario, que actualmente ya no se puede realizar, pero sí hay algunas consideraciones que se pueden llegar a tomar y por tales mismas se realizan los ingresos y más adelante cambia, ¿no? Ya lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, el ingreso voluntario requiere solicitud del usuario por escrito y si es menor de edad, solicitud por escrito de sus padres, representante legal o tutor. El egreso voluntario sucede cuando lo solicita el usuario o un familiar legalmente autorizado. En este caso, el usuario debe estar de acuerdo en salir del establecimiento. Se debe llenar la hoja de egreso, para lo cual es fundamental recabar las firmas del usuario. Entonces, el usuario entra por cuenta propia y egresa, sale del establecimiento en el momento que lo desee. No se retiene en contra de su voluntad. Aún así no haya terminado el tratamiento, no haya cumplido el tiempo, no se retiene en contra de su voluntad. Todo tiene que ser legalmente autorizado por el mismo usuario. Esto así lo marca el nuevo manual operativo de la CONASAMA y también la Ley General de Salud. Entonces, ¿qué pasa con los ingresos de tipo involuntario? Con base a la normativa técnica vigente, principalmente la norma 028 y la guía para la operación de establecimientos residenciales CONASAMA 2025, el ingreso a un centro de rehabilitación debe estar registrado estrictamente por el principio de voluntariedad, es decir, inicialmente tiene que estar de acuerdo, ya sea que se le haya informado previamente, ya sea que conozca justo los servicios, ¿no? Pero tiene que estar eh, de acuerdo el usuario. Esto significa que el tratamiento debe de ser un acto de libertad, perdón, donde la persona usuaria manifieste su consentimiento por escrito, sin que medie coacción, engaño o violencia. Bajo ninguna circunstancia se permite la retención involuntaria de una persona, ya que la legislación mexicana prioriza la autonomía del paciente y el respeto absoluto a sus derechos humanos. Por eso se hizo esta transición de CONADIC a CONASAMA. En este sentido, los establecimientos bajo el modelo de ayuda mutua tienen prohibido realizar ingresos de carácter forzoso o anexamientos. Si una persona es presentada en un estado de intoxicación aguda o crisis que le impida manifestar su voluntad, el establecimiento no debe proceder con el internamiento, sino realizar una referencia inmediata a una unidad médica de urgencias para su estabilización. Aquí tenemos dos partes, ¿no? Que hay establecimientos, que hay clínicas de rehabilitación que cuentan con todos los recursos, con toda la infraestructura y el personal para atender esta urgencia. En estos espacios sí se puede proceder con el ingreso. Primero se atiende la urgencia, se desintoxica, se estabiliza y posteriormente se le da seguimiento al internamiento. Aquellos establecimientos que no cuentan ni con espacios, infraestructura o recursos, pues en ese sentido, evidentemente ya no pueden ingresar a los usuarios. Antes habían espacios, no dudo que lo siga habiendo, en los que aunque un usuario o usuaria llegara en un estado crítico, lo que hacían era aislar, ¿no? Igual y tenían un espacio a lo mejor de enfermería con una sola camilla y lo que hacían era tenerlo ahí durante 1, 2, 3 días, la semana completa si era necesario para que se le bajara el efecto y entonces si lo ingresaran o lo pasaran al patio, ¿no? Lo pudiesen juntar con los demás usuarios.
Entonces, ¿qué evitamos? Pues malas prácticas y que las personas que llegan en este estado puedan poner en peligro su vida. Sí supimos de algunas clínicas por allá por el norte en las que inclusive las clausuraron porque justo al ingresar a una usuaria en específico al centro de grupo anexo, en un estado así, murió. Entonces, porque no hubo un médico, no hubo personal que estuviese vigilándola, que le estuviese dando seguimiento, solamente la dejaron ahí, llegó en un estado crítico y pues murió, ¿no? Entonces procedieron precisamente a cerrar el centro, primer punto, ¿no? Las investigaciones, el director, directora, etcétera, pues con los cargos correspondientes, ¿no? Entonces, no solo ha sucedido en esa ocasión o en esos espacios o en esos lugares, en esos territorios, sino en general. Se han dado muchas malas prácticas en las que inclusive por castigar, ¿no? A los usuarios llegan a violentarlos, llegan a poner en riesgo su vida y pues obtenemos malos resultados, ¿no? Entonces, retomando, una vez que el individuo recupere su capacidad de juicio y decida aceptar el tratamiento por cuenta propia, entonces sí se podrá formalizar con el ingreso mediante el consentimiento informado, el cual es el documento legal que va a garantizar que el usuario conoce sus derechos, conoce el reglamento, las reglas del lugar y la naturaleza del programa, como por ahí dice, ¿no? Los pros y contras. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones para el ingreso involuntario a los centros de rehabilitación? Por otro lado, en los modelos mixtos y profesionales, aunque el enfoque sigue siendo la voluntariedad, se contempla la gestión de urgencias médicas. En estos casos, si la persona presenta un riesgo inminente para su vida o la de terceros, el personal de salud especializado actúa bajo protocolos clínico-administrativos de emergencia, que era lo que ya mencionábamos, ¿no? Si una persona llega en un estado crítico, se atiende en los espacios en los que sí está habilitado en todos los aspectos para ofrecer la atención. Entonces se procede a atender y se hace el ingreso durante ese momento, no esos momentos, ese periodo, como un ingreso involuntario. La familia firma la responsiva, ¿no? Los testigos inclusive firman como responsables, el director, y posteriormente pues ya se hace la transición. Mm, adelante, Janet. Bueno, con nosotros se maneja así, cuando es una persona que aún está bajo sustancia y más cuando es de cristal, obviamente el químico saca sus laboratorios para ver si no tiene alguna enfermedad, ver cuánta es la sustancia, qué tipo de sustancias se ingresaba, ver el cuadro de deshidratación que maneja para empezar a bajar la sustancia y comenzar lo que es vitaminarlo y pues estar equilibrando obviamente todo su sistema. Gracias, Janet, por compartirlo. Efectivamente, se procede con estos casos. Em, Todavía yo he visto por ahí varios centros de rehabilitación que inclusive realizan traslados, es decir, van por los usuarios, usuarias, a espacios en los que, o a sus casas, ¿no? Van y los sacan de su casa y se los llevan a la clínica y los encierran, ¿no? Y se ve a simple vista que no están en un estado crítico de intoxicación, ¿no? Sino es, o van porque la familia pues lo solicitó y porque ya no quieren que consuma y porque solicitan la intervención, ¿no? En esos casos es donde no aplica, ¿no? En donde sí definitivamente el usuario tiene que estar completamente de acuerdo para que se pueda ingresar, esto de acuerdo a la ley. ¿Qué pasó con los centros que se revisaron, ¿no? Se auditaron, se supervisaron aquí en la Ciudad de México? Hubo con un solo usuario que verbalmente expusiera que no estaba de acuerdo con el ingreso, bastaba con ello para que cerraran el establecimiento, ¿no? Para que se levantara justo una investigación por tener
por privación de la libertad, por tener a usuarios, por tener a personas en contra de su voluntad en esos espacios. Bastaba con que uno solo lo dijera. Y aunque tuviesen en el expediente firmado algún consentimiento de voluntariedad o de aceptación libre, si verbalmente mencionaba que no estaba ahí voluntariamente, con eso bastaba, o más bien con eso bastó para que cerraran estos espacios, ¿no? Entonces, como lo menciona, nos lo comparte Janet, efectivamente, en casos en los que son necesarios, en los que el usuario, la usuaria está poniendo en riesgo su vida, en esos casos se ingresa, ¿no? Se ofrece el servicio, se da la atención, se contiene la urgencia, se atiende la urgencia y entonces esperamos al momento en el cual ya cuente con la capacidad física, psicológica de poder tomar decisión y procedemos. Cualquier práctica que implique castigos físicos, aislamiento forzado o privación de la libertad fuera de los marcos médicos legales es considerada una violación normativa y esto deriva a sanciones administrativas y penales. Reforzando que el tratamiento de las adicciones es un servicio de salud y no un sistema de reclusión, ¿no? Como se ha venido manejando desde hace años atrás. Entonces, sí va quedando claro cuál es la diferencia de un ingreso voluntario y un ingreso involuntario y solo en qué casos se puede proceder con estos ingresos. Sí, maestra, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces se publicó en el Diario Oficial de la Federación justo el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Así se llama el documento, que es el que tenemos en pantalla. Ustedes, de hecho, lo tienen disponible en la plataforma, en los recursos digitales, para que lo puedan descargar y conocer ampliamente. Todo esto que estamos revisando está sustentado por este decreto, ¿no? Tanto el servicio a menores de edad, tanto el servicio de forma voluntaria, involuntaria, qué se puede, qué no se puede, ¿no? Entonces, como ustedes saben, esta materia principalmente se alinea justo a la normativa, porque ya estamos como en este trance, ¿no? Para llevar a cabo el proceso de evaluación con fines de certificación y en estos procesos justo se verifica que se cumplan todos estos criterios, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes pues lo conozcan y también no solo para su proceso o su examen profesional, sino en general para el manejo de los establecimientos en los que se encuentran. Por último, el ingreso obligatorio. Este se va a llevar a cabo cuando lo solicita la autoridad legal competente, siempre y cuando el usuario lo amerite de acuerdo con el examen médico que le sea practicado. La única autoridad legal que puede proceder a indicar un tratamiento obligatorio va a ser un juez o un ministerio público. El egreso del usuario del establecimiento podrá ser solamente por la disposición de la autoridad legal, porque el juez así lo dicte o porque el ministerio público lo solicite, ya que nadie podrá retirarlo del establecimiento o por defunción, es decir, que durante este proceso el usuario o usuaria pierda la vida, ¿no? Muera en el proceso. Entonces, solo por estas dos causas podrá egresar el establecimiento. Nos compartía la experiencia que tuvo el maestro Aaron y la maestra Leslie, que justo viajaron a Italia, no allá por Europa, con la finalidad, el objetivo de conocer cómo se manejan allá las comunidades terapéuticas, porque allá es donde nace este programa, ¿no? Se funda este programa. Entonces, allá estas comunidades terapéuticas están habilitadas justo por el tipo de tratamiento que ofrecen, por la reinserción no solamente social, sino también laboral y en distintas áreas de vida que los usuarios realizan dentro del tratamiento. La mayor parte, o bueno, en este caso, sí, la mayor parte de los usuarios, de hecho no se les llama, creo que usuarios. La verdad, desconozco un poco los criterios sobre todo porque es otro país,
Em, pero todos están de forma voluntaria, ¿no? Ahí no hay ni una sola persona, no hubo ni una sola persona que estuviera en contra de su voluntad. Y también habían usuarios que estaban cumpliendo su sentencia justo en estos espacios, porque son espacios justo recreativos, académicos, ¿no? Tienen un enfoque totalmente distinto que promueve justo la reinserción desde el primer momento en el que llegan a los establecimientos. Entonces, aquí en México no se conocen muchas que cumplan, de hecho son muy pocas que operan como comunidad terapéutica, que no solo tienen el nombre, sino que operan realmente como comunidad terapéutica. Conocemos una en el estado de Querétaro, de hecho, eh, y de igual manera, ¿no? Aunque aquí en México la comunidad terapéutica tiene que funcionar como un establecimiento mixto, perdón, porque tampoco hay una ley que regule las comunidades terapéuticas aquí en México. No existe como tal. Entonces, aunque opera o está registrado como un establecimiento mixto, su modelo, el modelo de atención es comunidad terapéutica. Entonces, estos espacios son muy aptos, ¿no? Para este tipo de ingresos. Aquí les dejo un cuadro para que ustedes puedan, un esquema para que ustedes puedan como visualizar de una mejor manera qué tipo de ingreso se puede realizar en qué tipo de establecimiento. En el profesional solamente se pueden realizar ingresos voluntarios u obligatorios, en los mixtos voluntarios u obligatorios, y en el de ayuda mutua el ingreso es estrictamente voluntario. Como pueden ver, en ninguno está como habilitado el ingreso involuntario, y en el de ayuda mutua, pues como solamente son personas por lo regular sin formación académica, además de que solamente trabajan con un modelo de acompañamiento desde la experiencia, no hay como algún profesional que intervenga, es por ello que solamente se puede realizar un ingreso voluntario, ¿no? Por el tipo de atención que también se le puede llegar a ofrecer. Muy bien, entonces, bueno, en un ratito nos tomamos unos minutos de break, sobre todo porque vamos iniciando. La etapa de preingreso y valoración inicial. Primero, ¿qué es una etapa o fase del tratamiento en el proceso de rehabilitación de adicciones? El concepto de etapa tiene su origen en el vocablo francés, étape, y hace referencia a una porción del camino de un trayecto específicamente recorrido. En el tratamiento de adicciones, realmente no es fácil protocolizar las fases de tratamiento con tiempos concretos. No obstante, la duración media del mismo depende del proceso y las fases establecidas con un seguimiento que recomendamos se lleve a cabo durante toda la vida. El manual actual hace una propuesta de 7 etapas. Se los voy a compartir en un momento. Y vamos, de hecho, a hacer la relación entre las fases o cómo aplican las fases del tratamiento en estas 7 etapas propuestas. En su momento, la CONADIC creó manuales para la consejería en adicciones. Creó 2 versiones. El tomo número 1, que está basado en toda la teoría, y el tomo número 2, que está basado en la práctica. Estos manuales están disponibles, están en la plataforma, están cargados de igual manera, me parece que son como 3 archivos. No están actualizados como tal,
con estas últimas modificaciones que hubieron desde el año pasado, pero sí me parece que es un material muy valioso porque explican, ¿no? Es un referente a la consejería en adicciones desde sus inicios. Si ustedes se dan la oportunidad de revisarlos, van a poder encontrar desde cómo se creó el estándar, a qué se refiere la consejería en adicciones, qué es la consejería en adicciones, cuáles son las funciones de un consejero, cómo se interviene, qué modelos se utilizan, qué teorías de igual manera se aplican dentro del tratamiento, ¿no? En general, es muy amplio este manual, ¿no? Y de hecho, por ello, con esta finalidad se creó, de que se pueda contar con una estructura legal, sobre todo, para poder ejercer la consejería. De acuerdo a toda esta información, se van como justo desglosando estas fases y también las etapas. Las fases generales básicas del tratamiento en el proceso de rehabilitación de adicciones. De acuerdo con la NOM 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, el tratamiento es el conjunto de estrategias, programas y acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia o, en su caso, la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas. Reducir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias, abatir padecimientos asociados al consumo e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social. Para lograr este objetivo, el proceso de tratamiento se compone de fases básicas que guían la rehabilitación del enfermo. La primera fase es la fase de desintoxicación. Este es un proceso con soporte médico y supervisión médica que se utiliza para cesar el consumo de drogas y evitar el síndrome de abstinencia, que es lo que nos explicaba Janet, un poco sobre lo que hacen en el establecimiento en el que ella se encuentra, esta atención médica. Se ofrece en un espacio hospitalario, se brinda supervisión médica y de seguridad a usuarios que requieren un control físico, ¿no? Entonces, la fase número 1 es la fase de desintoxicación. No hay un tiempo en específico, no todos los usuarios llegan en esta fase, por eso es que es difícil de protocolizar, ¿no? Que todos los usuarios obligatoriamente tienen que llegar a la primera fase, ¿no? Tienen que pasar por la primera fase. ¿Por qué? Pues porque han llegado usuarios que a lo mejor ya están desintoxicados, ¿no? Ya pasaron esa fase. O hay usuarios a los que hay que ofrecerles este servicio, esta atención. La segunda fase es la fase de deshabituación. Aquí se trabaja para sustituir hábitos y actitudes alterados. Por ejemplo, se utiliza el tiempo libre para platicar con amigos no consumidores, ¿no? Ya se intervienen las sesiones, por ejemplo, grupales, los talleres psicoespirituales, el ejercicio, lecturas, ¿no? Talleres de lectura, se descansa en lugar de consumir. Aquí en la deshabituación, pues se desaprenden todos estos malos hábitos que se habían tenido, incluyendo el consumo, para adoptar nuevos hábitos saludables, ¿no? La fase de rehabilitación implica recuperar habilidades afectadas a consecuencia del consumo. La principal herramienta será la consejería, que se complementa con estrategias para controlar impulsos, reducir ansiedad, mejorar habilidades para la vida. La rehabilitación en modalidad residencial hace referencia a un ambiente libre de disponibilidad y consumo de drogas. En estas condiciones hay un ambiente estructurado y planeado de actividades y trabajo terapéutico y en el que, a través de la convivencia e influencia entre usuarios, cada persona va aprendiendo normas sociales y desarrollando habilidades para aprender a funcionar y enfrentar la vida diaria alejada del consumo. Por último, tenemos la fase número 4, que es la fase de reinserción. Para la reinserción, a lo largo del proceso de tratamiento y sobre todo al final, el equipo terapéutico acompaña y prepara al usuario para egresar a su entorno. Se debe dar seguimiento hasta alcanzar su objetivo plenamente.
Para esto debe considerarse la reincorporación al mercado laboral de manera progresiva, así como la inserción al plano económico para integrarse a una sociedad de consumo. Los usuarios que no se reinsertan no se mantienen, ya sea por el ocio, ya sea por diversión, ya sea por X o Y. Si no se logra reinsertar al usuario a distintas áreas de vida, laboral, familiar, académica, social, inclusive, evidentemente con personas no consumidoras, no logra el mantenimiento. Por eso es que esta etapa tiene que formar parte del tratamiento. Para cuando el usuario salga del centro o se enfrenta a una situación difícil fuera del establecimiento, pueda mantenerse en sobriedad. No sea la sustancia a lo primero que recurra. ¿Cómo vamos a aplicar estas fases, estas 4 fases en las 7 etapas que propone el manual? Primero, les voy a presentar, a ver, ¿cuáles son estas 7 etapas? Tenemos las etapas del proceso de atención. 1, el preingreso, ingreso o admisión, evaluación, tratamiento, egreso y la referencia y contrarreferencia. Estas son 7 etapas del tratamiento, ¿no? Así lo expone el manual operativo. El tratamiento se tiene que dar de estas 7 formas, ¿no? En estas 7 etapas. Ahora, ya que las vimos, vamos a revisar justo cómo se hace el anclaje. Según lo expuesto con anterioridad, conforme a las fases de desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción, se proponen 7 etapas de estructuración. No debemos confundir las etapas con las fases, ya que las fases son muy generales y pueden ser cambiantes conforme al diagnóstico clínico. Sin embargo, las etapas son muy específicas y estas no se pueden modificar. Es decir, son un proceso a seguir por el consejero en adicciones, ¿no? Como les decía, las fases pueden ser pues muy cambiantes, ¿no? Dependiendo del estado en el que llegue cada usuario. A algunos les va a tocar menos tiempo, a algunos les va a tomar más tiempo, a lo mejor la deshabituación. Todo depende de cada persona, de cada individuo. Por eso los tratamientos son individualizados, ¿no? Son personalizados inclusive, de acuerdo a las necesidades expuestas en esta prevaloración. Tenemos, número 1, la etapa de egreso y valoración inicial. Esta entra dentro de la fase de desintoxicación, el 1 y el 2, que es el ingreso y valoración inicial, que sería la etapa 1 y la etapa 2. Entran en la fase de desintoxicación, ¿no? Aquí durante el registro de ingreso y la valoración médica se identifica el nivel de desintoxicación y la severidad del síndrome de la abstinencia. Aquí se determina si el usuario requiere una desintoxicación asistida hospitalaria antes de continuar con el proceso residencial. En la etapa número 1, donde se valora, donde se conoce, ¿no? No solo el consejero aplica instrumentos, sino en general el médico hace una valoración física, el psiquiatra si está en ese momento, si hace las exploraciones dentro de ese momento, de igual manera, ¿no? Se valora al usuario de una forma más amplia. El diagnóstico integral y el plan terapéutico. La transición de la desintoxicación a la deshabituación. Con base al diagnóstico multidisciplinario,
médico, psicológico, social, se diseña el plan de tratamiento individualizado. Se establecen las metas para romper el ciclo de consumo y se evalúan los daños físicos que requieren atención inmediata. Después tenemos la implementación del tratamiento, que ya es propiamente la intervención. Esto se hace en una fase de deshabituación, entre la deshabituación y la rehabilitación. Y es el núcleo como tal del proceso. Esta forma parte de la etapa número 3, que es la etapa de implementación del tratamiento, la intervención. Aquí ya se usan distintos enfoques, ¿no? Por ejemplo, terapias cognitivo-conductuales para identificar disparadores o modificar hábitos. Se fortalecen las habilidades sociales, manejo de emociones, valores. Se aplican las actividades del cronograma operativo, que son las terapias grupales, individuales, las familiares, etc. Continuamos con la etapa de continuidad médica y el seguimiento psicológico, la fase de mantenimiento. Esta entra en la etapa 4, ¿no? En la etapa de continuidad médica y seguimiento. Se hace una supervisión constante para prevenir recaídas y asegurar que el estado de salud mental y física del usuario se estabilice mientras va adquiriendo nuevas herramientas de vida. Nos quedan la etapa 5, 6 y 7. La 5 es etapa de preparación para el egreso, la etapa de egreso y referencia y la etapa de seguimiento post-tratamiento. En las fases ya es la fase de reinserción, en el que en la etapa número 5 se va preparando al usuario para el egreso, se va trabajando con un plan de vida, se evalúa la capacidad del usuario para enfrentar el entorno externo sin la sustancia, enfocándose en la prevención de recaídas y el fortalecimiento de la red de apoyo familiar. Tenemos el egreso y la referencia. El manual operativo exige que el egreso sea ordenado y, de ser necesario, se refiere al usuario a un tratamiento ambulatorio. Ahora ya se les conocen como SECOSAMA, que son espacios en el que se ofrecen la asistencia ambulatoria, ¿no? Y cuentan estos espacios con profesionales de la salud, tanto psicólogos como trabajadores sociales, enfermeros, son como parecidos a los CIJ, pero ya están como, aquí en la Ciudad de México ya hay como por lo menos uno en cada delegación. Y son gratuitos, son espacios gubernamentales gratuitos. Ahí se consolida y se da seguimiento a la reinserción social y laboral. Inclusive cuentan con bolsas de trabajo y están como adaptando todos estos espacios. O como en su momento ya lo veíamos, ¿no? Las casas de media luz o de medio camino. Por lo regular en todos los centros, cuando se termina el tiempo, cuando terminan con los 3 meses, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen los usuarios es pues irse y ya no regresar, ¿no? Ya ni la clínica ni los operadores de la clínica dan seguimiento a esta parte. Entonces, lo que se busca es que sea un egreso ordenado, ¿no? Por ello es que en el expediente, de hecho en la valoración que ustedes incorporaron en el entregable, en la última parte, el último documento que integran es una hoja de referencia, contrarreferencia. Y más adelante, cuando nosotros estemos finalizando con la integración del expediente, ya en esa fase en esa etapa de egreso, de manera ficticia igual, vamos a integrar una hoja de referencia, contrarreferencia, siguiendo este protocolo. Entonces, bueno, continuamos con la etapa número 7, la última etapa, que es de seguimiento y post-tratamiento. Esta sigue estando en la fase de reinserción. Se consolida la reinserción, se realizan contactos periódicos, ya sea vía telefónica o visitas en el centro,
para monitorear la adaptación del usuario a su comunidad y el mantenimiento de la abstinencia. Con toda esta estructura, damos cumplimiento justo a los indicadores del manual operativo para los centros de rehabilitación o para la atención en el tema de adicciones. Esto es lo que ya les había compartido. ¿Cuánto tiempo tiene que estar internado el usuario? El tiempo de internamiento en un centro de rehabilitación varía significativamente según el modelo terapéutico, pero también de acuerdo a las necesidades de los pacientes. En términos generales, la fase residencial y legal suele durar entre 30 y 90 días. Es importante entender que la rehabilitación no termina al salir del centro. El internamiento es solo la fase inicial de un proceso que puede durar años. Hay muchos usuarios que cuando salen del centro, porque estuvieron 3 meses, inclusive lo dicen, ¿no? Verbal, así, tal cual, como ya me recuperé, ya me curé. Por ahí tienen un micrófono encendido. No alcanzo a ver de quién es. Ok, gracias. Entonces, es importante que se entienda que el tratamiento no concluye cuando los usuarias egresan del centro. De hecho, justo el estándar de competencias se habilita para las personas que cuentan con un periodo de abstinencia de mínimo 2 años. Mínimo 2 años. Porque es un tiempo, se considera adecuado, en el que el usuario pues ya logró como ciertas cosas, ¿no? Reconstruir ciertas cosas en ese periodo de tiempo. Las etapas del internamiento, esto en un establecimiento residencial. La desintoxicación se va a llevar a cabo en un periodo de 7 a 15 días, aproximadamente. Todo va a depender de la sustancia, de la frecuencia, de las cantidades de cada uno de los usuarios. Puede variar, pueden ser más inclusive. Esta es la etapa más crítica, ya que el objetivo es limpiar el organismo de sustancias bajo supervisión médica para manejar síntomas de ansiedad, de abstinencia. Después sigue la estabilización y la terapia intensiva, que va de 30 a 90 días. La mayoría de las clínicas privadas y programas basadas en el modelo Minnesota, durante este tiempo el paciente trabaja en las causas psicológicas de la adicción, control de impulsos y herramientas de prevención de recaídas. Aquí ya se interviene. Y es en un periodo de 30 a 90 días. Hay programas extendidos que van de 6 meses a 1 año. Estos son recomendados para casos de consumo prolongado, cuando hay recaídas previas o cuando el paciente no cuenta con una red de apoyo sólida en casa. Algunos anexos o comunidades terapéuticas operan bajo estos plazos, que son plazos más largos. En los anexos los tienen ahí retenidos. La mayoría de los anexos. No podemos tener a todos los usuarios solamente 30 días, 90 días, porque las necesidades van a ser distintas. Tampoco podemos tener a todos 1 año, 2 años en el establecimiento. Repito, porque las necesidades son distintas. Por eso desde que se llega al espacio, al establecimiento, se hace una valoración. Se conoce al usuario.
¿Qué factores van a influir en la duración? No existe un tiempo mágico que funcione para todos. Esto va a depender de qué consumió, si hay patologías duales y también el nivel de compromiso. Algunas drogas, como las benzodiazepinas o el alcohol en un consumo intenso, requieren periodos de desintoxicación médica más largos, que no se logra dentro de los 7 o 15 días que tenemos como base. Cuando hay patología dual, si el usuario tiene un trastorno mental adicional, como depresión, ansiedad, esquizofrenia o alguna otra, el tiempo de internamiento suele extenderse para estabilizar ambas condiciones. Y el nivel de compromiso. La disposición del usuario para participar en las terapias acelera o retrasa el proceso de alta. Todo va a depender de cada usuario. Se va valorando, de hecho, también. Cuando ya cumplieron cierto tiempo y se considera que es necesario permanezca más en el establecimiento, si el usuario está de acuerdo, se le propone, se le invita a continuar y si accede, continuamos con el tratamiento de forma residencial. Cuando no accede, entonces seguimos cumpliendo el protocolo. Se hace una referencia, quizá a una casa de media luz, de medio camino, un secosama, se le da seguimiento sin retenerlo en el establecimiento. Una vez que el usuario sale del centro, comienza la fase de reinserción social, que suele durar de 6 meses a 2 años. En esta etapa el usuario vive en su casa, pero asiste a terapias de grupo 2 o 3 veces por semana, sus consultas individuales con psicólogos, de preferencia especializados, porque no todos los psicólogos, psicólogas, conocen justo, ¿no? Como están tan adentrados en el ámbito de las adicciones. Grupos de ayuda mutua como AA o NA, que son alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. En resumen, aunque 30 días es el mínimo recomendado para ver cambios, los expertos coinciden en que mientras más largo sea el tratamiento inicial, menores van a ser las probabilidades de recaída. Sobre todo porque en 30 días a veces se va logrando apenas la desintoxicación. Y más con usuarios que llevan muchos años de consumir, que llevan varios internamientos, ¿no? Es difícil que en 3 meses, o sea, en 3 meses apenas estamos entrando quizá en una fase de deshabituación, ¿no? Estamos dentro del modelo Prochaska en una fase de quizá, en un modelo en una etapa de cambio de contemplación, ¿no? Tenemos la precontemplación, en donde hay absoluta negación, pasamos a una contemplación en donde ya se alcanza a ver el problema, pero está esta lucha constante entre el querer cambiar y pues las resistencias. Aquí es donde se da tanto la ambivalencia. Entonces, por eso es que los periodos de tiempo van a ir dependiendo de cada usuario. Hay usuarios en los que llegan por voluntad propia, en un estado inclusive ya de preparación para el cambio, ¿no? Y pues bueno, no quisiera decir que es más fácil, pero ya hay conciencia, ya hay disposición. Inclusive llegan o pueden llegar hasta en abstinencia. Entonces, todo depende de ello. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Desean realizar alguna aportación? ¿Cómo vamos? Adelante, Javier. Interesante la información que nos... Buenas noches, maestra. Buenas noches a todos mis compañeros. Maestra, entonces para que me quede claro a mí, por ejemplo, en los grupos mixtos,
¿Es obligatoria solamente cuando la autoridad lo ordena? Sí, tanto en profesionales como en mixtos, el obligatorio solamente cuando un juez o el Ministerio Público lo ordena. Ok, gracias, maestra. Gracias a ti, Javier. Es decir, que esté llevando un proceso legal, un proceso penal, y se le da como alternativa, no sé, a lo mejor cometió un delito justo dentro del consumo, ¿no? Y se le da como alternativa que ese periodo o parte de la sentencia la cumpla dentro de un centro de rehabilitación. Entonces ahí sí o sí, de aceptarse, tiene que permanecer el tiempo que se imponga en el centro de rehabilitación. Muy bien. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, comentario? Ok, muy bien. Les pregunto, ¿nos tomamos unos minutos de break o los dejamos al final para terminar unos minutos antes la sesión? Ustedes me dicen. Break. ¿Nos tomamos unos minutos de break? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok, muy bien. 5 minutos. Entonces, muy bien. Sí, nos vamos unos minutos entonces a break. Son 9:04. Nos tomamos 6 minutos, 9:10. Regresamos. ¿Vale? Ok, nos vemos aquí a las 9:10. Recreo. ¿Por qué 5 minutos?